Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino. Es un programa preparado con el estudio sistemático de la Biblia, con el propósito de llevarlo a la práctica en nuestra vida. Les habla su pastor y amigo, Edwin Mendoza. Pero antes de proceder al estudio de la palabra, te invito para que oremos. Eterno Dios, nos proponemos a dedicar estos próximos minutos al estudio de la palabra y por esa razón pedimos humildemente la presencia del Espíritu Santo para comprender tu palabra y finalmente llevarla a la práctica. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos al libro de Hechos en el capítulo 12. Y voy a leer los primeros versículos con el propósito de enmarcar la lección que nos corresponde para este día. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender entonces a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El relato comienza diciéndonos que en ese tiempo el rey Herodes, que realmente era Agripa I, nieto del Herodes antiguo, había empezado a acosar la iglesia y a medir a ver hasta dónde podía llegar y políticamente fuera conveniente para sus propósitos de gobierno y de política. Quiero decirte algo, mi estimado hermano o persona que nos estás mirando en el estudio de la palabra. La historia es un péndulo que llega hasta cierto punto, se regresa y repite lo mismo. Estas condiciones de persecución que nos parece que son del tiempo pasado, regresarán en este tiempo con diferentes facetas, con diferentes colores, pero va a regresar. Agripa I quería congraciarse con sus súbditos. Al matar a Jacobo, uno de los discípulos de los apóstoles, él pensó, a ver, ¿qué impacto tiene esto? ¿Hasta dónde puede llegar? Dentro del conglomerado, de la cúpula de la administración judía, de los fariseos, los saduceos y todos aquellos que mantenían en forma enfermiza su poder agarrado y firme, ellos sabían que ellos no podían matar a los cristianos así nomás, a los apóstoles o a los de la iglesia primitiva. Ellos no lo podían hacer. Pero ellos echaban mano del poder secular, político, para ver hasta dónde podían acosar la iglesia, a tal punto que ellos entonces sacaran provecho y ventaja para sus motivos egoístas. Dice las Sagradas Escrituras que una vez que Agripa I mató a Jacobo, esto agradó mucho
a los judíos. Y Agripa dijo, bueno, ahora voy por Pedro, porque Pedro es el que tiene la capacidad más de predicar, y los judíos lo sabían también. Así que echando mano de Pedro, lo voy a sacar después en otra ocasión, y los voy a también a matar para aún ganarme más el favor del pueblo judío. Y fue así. Y fue puesto en la cárcel. Pero la Biblia nos está diciendo que no fue puesto en la cárcel como cualquier otro preso. Había 4 equipos lo podíamos llamar, de esos soldados entrenados para cualquier ocasión, que dan su vida y que tampoco les importa quitar la vida. Estaba uno por este lado, otro por este lado y 2 en la puerta. Uno por este lado, otro por este lado y 2 en la puerta. Así que este equipo se renovaba cada ciertas horas para que se mantuviesen despiertos. En otras palabras, no había salida. No había ningún tipo de salida. ¿Saben por qué lo puso en esas condiciones? Porque ya antes había estado preso y se había salido. Habían ido a buscarlo, las puertas cerradas, y ya Pedro estaba otra vez predicando en el templo. Y Agripa dijo, esa vergüenza no es para mí. Yo soy más astuto que todos ellos juntos. Soy más astuto que el Jesucristo que ellos tienen. Oh, mis amados, ustedes saben que ese pequeño cuerno tiene una pequeña boca, pero habla grandes cosas. Y ese cuerno pequeño no es de ahora. Ese pequeño cuerno ya viene hablando hace mucho tiempo. Solo que a medida que la segunda venida de Cristo se acerca, su voz se hace más poderosa y convence y le da el poder a la bestia y maneja las cosas, las transforma, las adultera delante de los ojos de la humanidad, y la humanidad se postra delante de la bestia y le hace reverencia. Eso es lo mismo que está sucediendo acá. Pedro aparentemente está siendo acosado por la bestia, pero dice la palabra que la iglesia hacía oración por él. Oh, mis amados, no hay cosa más grandiosa que la oración cuando hay persecución. No hay cosa más grande que comprender que el enemigo vencido quiere aún ir tras la mujer y tras el hijo de la mujer y hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero esos mismos que fueron perseguidos en el pasado y están siendo perseguidos en el presente y serán perseguidos en el futuro, serán librados en forma milagrosa. Capítulo 12 de Daniel dice que cuando llegara este tiempo, todos los que están escritos en el libro de la vida serán entonces presentados delante de Dios como los lindos trofeos que vienen como consecuencia del derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Los enemigos de la fe están en todo lugar, mis amados. Pero miremos con fe y con confianza a aquel que sacó a Pedro de la cárcel, que levantó a Lázaro de la tumba y que abrió el mar rojo. Te invito para que oremos. Eterno Padre Celestial, gracias. Tú has sido nuestro Salvador ayer, hoy y siempre. Gracias por perdonarnos, por limpiarnos y por darnos la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.